Muy buenas tardes a mis estudiantes del tercero medio A y del tercero medio B del Colegio San Agustín de Concepción. En esta nueva entrega, luego del receso dispuesto por el Ministerio en el contexto de la emergencia sanitaria que estamos viviendo, vamos a hablar acerca de un tema que se relaciona directamente con lo que ya hemos conversado en el contexto de la asignatura. Me refiero al efecto estético de un relato. Vamos a hablar de un tema que ya nos acerca hacia el final de la primera unidad y nos acerca hacia el inicio del proceso de construcción de una obra narrativa, tema que abordaremos en el siguiente video. Ahora bien, como nosotros aprendimos en los módulos anteriores, toda obra literaria cumple un determinado propósito u objetivo previamente establecido por su autor o autora. Ese es un punto importante a considerar. También nosotros aprendimos respecto al modo en que un autor o autora construye una obra en particular, ya sea recurriendo al contexto, a referencias históricas, personajes tipo, estereotipos, etc. Sin embargo, hay un punto que es crucial para entender todo esto, y es cómo nosotros hacemos que la obra adquiera un estatus estético y que le permita, ante todo, convertirse en un objeto artístico. Así, estas son, en síntesis, las 4 principales preguntas que se formula una persona antes de escribir una obra. Preguntas hipotéticas, pero en la mayor parte de los casos puede darse esto. En primer lugar, ¿para qué la escribiré? Segundo, ¿de qué manera la escribiré? Tercero, ¿cómo aplicaré los elementos del género? Por ejemplo, si voy a trabajar en narrativa, ¿cómo voy a disponer de las acciones, de los espacios, de los personajes, del tiempo, del narrador? Y por último, ¿qué quiero provocar yo en mi receptor? De hecho, el conjunto de estos elementos debiese ser el punto de partida para la construcción de una obra. Todos confluyen en la obra. Por lo tanto, si ustedes van a trabajar en algún momento con la elaboración de un texto narrativo, estas preguntas van a ser fundamentales. Ahora bien, vamos a conversar un poco respecto a qué es el efecto estético. Y para poder hablar del efecto estético, es importante que nosotros tengamos en cuenta qué es literatura, en primer término. Y literatura es simplemente el arte de comunicar artísticamente una información, utilizando como herramienta principal de trabajo el lenguaje o la palabra. O sea, cuando hablamos de literatura, estamos hablando de un producto artístico. Es un objeto artístico. Es una obra de arte. Así como un cuadro de Picasso, así como un cuadro de Frida Kahlo, así como por ejemplo los murales que nosotros observamos en la Universidad de Concepción, las esculturas que hay también en la Universidad de Concepción, etc. Una obra literaria también es una obra de arte. Por lo tanto, cuando nosotros, lectores, analizamos el efecto estético, lo que estamos haciendo es indagar el modo en que el autor predispuso un conjunto de elementos intraliterarios y extraliterarios con el fin de perseguir el objetivo macro de toda obra literaria: hacer que la transmisión del mensaje adquiera el estatus de obra de arte. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a encontrar un sinfín de material artístico literario. Muchas personas
han escrito, hasta yo en algún momento he escrito una obra o algún cuento, pero ¿qué es lo que hace que ese cuento no sea solo un simple relato, sino más bien una obra de arte? Eso es el efecto estético. El efecto estético es cómo yo predispongo una serie de herramientas para hacer que mi producto alcance el estatus de obra de arte, de producto artístico. Ese es el núcleo del asunto que acá nosotros estamos estudiando. Así, para poder analizar el efecto estético, es importante que nosotros reconozcamos y tengamos en cuenta los 5 elementos que son fundamentales en todo texto propio del género narrativo. Me refiero a la acción, a los personajes, al narrador, al espacio y al tiempo. Así, las acciones en el contexto del análisis en función del efecto estético, yo las voy a estudiar respecto a cuál es la acción o ese núcleo de acciones que hacen única a una obra. Ese es el punto de vista que yo debo asumir si quiero analizar la obra en función del efecto estético. Porque yo perfectamente podría hacer el análisis tradicional, que consiste en analizar las acciones respecto al momento en el que ésta emerge, en el que éstas emergen. O bien si la acción X pertenece al estado inicial, la complicación, el desarrollo, la resolución y el estado de final, que son las 5 fases en las cuales se organiza el relato. Sin embargo, y vuelvo a reiterar esta idea, si yo quiero analizar las acciones en función del efecto estético, tengo que pensar en esa acción sublime que hace que la obra dé un paso por delante respecto a las demás y se sitúe en una esfera distinta, en la esfera de ser un producto u objeto artístico. Así yo debo analizar la acción en el contexto de la búsqueda del efecto estético. Ahora bien, si tenemos la figura del personaje y nosotros sabemos que los personajes son entes ficticios creados por el autor y que participan en las acciones, yo, si quiero hacer el análisis del personaje de manera tradicional, puedo recurrir a los 3 criterios tradicionales. Analizar el personaje según jerarquía, en principal, secundario, incidental. Lo puedo analizar en función de la transformación por la acción, es decir, distinguiendo entre el personaje dinámico y estático. Por ejemplo, el dinámico es ese personaje que cambia su forma de ser en la obra, y el estático es el personaje que sigue siendo el mismo de principio a fin sin ningún cambio o transformación. Y en tercer lugar tiene que ver con el desarrollo o el análisis del desarrollo psicológico del personaje, pudiendo establecer 2 grandes grupos, el llamado personaje plano y por otro lado el personaje redondo. ¿Cuál es el plano? El plano es ese personaje que tiene una psicología esperable, una conducta que uno esperaría de una persona, se ajusta a lo que se espera como sociedad de él, etc. Mientras que el personaje redondo es ese personaje que se escapa y que no actúa como uno esperaría que actuase. Es ese personaje complejo de analizar desde la perspectiva psicológica. Muchas veces el personaje redondo es ese personaje que está al borde de la locura, está en el límite entre cordura y locura. Ahora, si yo quiero analizar el personaje en función del efecto estético, yo tengo que prestar atención a aquellos aspectos psicológicos y conductuales que hacen que ese personaje sea único e irrepetible. Es más, yo incluso podría ser capaz de analizar, de realizar un juicio de valor sobre ese ente ficticio. Por ejemplo, en una obra de teatro, donde más o menos son los criterios de análisis similares, bastante parecidos, existe un personaje llamado Bernarda Alba en el contexto de la obra La casa de Bernarda Alba. Y Bernarda es un personaje que de por sí uno tiende a sentir cierto grado de odio hacia ella. Es un personaje muy particular,
es un personaje que maneja la vida de sus hijas a diestra y siniestra, y no estamos hablando de que son niñas adolescentes. La hija mayor tiene 40 y la menor 24. Por lo tanto, estamos hablando de una obra con personajes bastante particulares. Miento, la hija menor tiene 20. Son 20, 24, 27, 30 y la mayor tiene 39. Esas son las edades de las hijas de Bernarda Alba. Pero piensen en eso, o sea, un personaje que es como una celadora de cárcel, controladora, es una dictadora dentro de la casa, es único en la literatura. Y la figura de Bernarda hace que la casa de Bernarda Alba como tal dé un paso adelante y sea una obra única. ¿De acuerdo? O sea, para analizar efectos estéticos, recapitulando lo que llevamos, debo pensar en acciones que sean clave, acciones que sean impactantes, pero también en personajes que sean de una conducta que los convierta en seres únicos. En el cine hay personajes que son así. Por ejemplo, Forrest Gump. Yo creo que es uno de los personajes que cualquier persona que haya visto la película queda pero grabado en el disco duro personal la figura de Forrest Gump. Es un personaje único en la ficción creada en el cine, que proviene obviamente viene de una novela y que fue llevada al cine. Por lo tanto, eso es lo que yo debo tener en consideración al momento de hacer el análisis del personaje en función del efecto estético. En el caso del narrador, que yo creo que ya todos saben, que corresponde a la voz ficticia, responsable de narrar los acontecimientos, yo también puedo analizarlo en función del efecto estético. ¿Pero de qué manera? Simple. Lo puedo analizar atendiendo a de qué manera a nosotros nos entregó la información presente en cada una de esas acciones. En otras palabras, establecer conclusiones respecto a si el narrador nos informó de manera adecuada lo que ocurrió. O incluso llegar a cuestionarnos algunos temas bien puntuales, como por ejemplo, ¿el narrador nos contó todo? ¿Habrá omitido algo? ¿Y se omitió por qué lo hizo? O sea, eso implica ejecutar un análisis en función del efecto estético. Porque si el narrador dice algo o no dice algo, eso puede obedecer al fin principal, que es hacer que la obra adquiera el estatus de producto artístico. En el caso de los espacios, si yo quiero analizar los espacios en función del efecto estético, yo tengo que prestar atención al modo en que son presentados los lugares físicos. ¿Fueron entregados con mucho detalle? ¿Fueron presentados con poco detalle? O incluso indicar cuál es la relevancia que adquiere ese lugar en el desarrollo de los acontecimientos. Eso implica analizar el espacio en función del efecto estético. Ahora bien, yo también podría juzgar el espacio social respecto a de qué manera se da, de qué manera se presenta. No es llegar y decir, bueno, es una obra X que tiene un espacio familiar. Se mueven los personajes en un espacio familiar. Perfecto. Pero ¿cómo se da esa relación familiar? Hay problemas de comunicación, hay injusticias dentro de la familia, hay robos dentro de la familia, hay traiciones, etc. Como si ustedes, por ejemplo, analizasen una típica teleserie turca. Si ustedes analizan el espacio familiar de muchas historias provenientes de Turquía, se ven espacios que son espacios sociales, espacios familiares que son sumamente particulares, ¿ok? En donde la traición, el engaño, la presencia de personajes de cierto matiz condicionan el modo en que se manifiesta el espacio. Por lo tanto, si yo quiero recurrir a un análisis en función del efecto estético, tengo que prestar atención al modo en que se presentan los lugares físicos, la relevancia que adquieren, y en el caso de los espacios sociales, indagar respecto a cómo se dan esos espacios en particular dentro de ese relato en concreto. Por último,
también nosotros dentro del análisis de la función del efecto estético yo puedo someter a escrutinio el tiempo. Y para cumplir con este nivel de análisis, va a ser fundamental que nosotros nos enfoquemos en el denominado tiempo referencial histórico. ¿Por qué? Simple, porque mediante el análisis del tiempo referencial histórico, nosotros vamos a poder indagar en costumbres de la época, sistemas educativos, sistemas políticos, sistemas económicos imperantes, formas de vida, regímenes de trabajo, producción literaria, etc. O sea, nosotros, mediante el análisis del tiempo histórico, del tiempo referencial histórico, nosotros podemos conocer una serie de elementos que incluso van más allá de lo intraliterario y nos movemos a lo extraliterario. Es más, yo creo que ustedes recordarán que en algún momento he señalado de que yo puedo conocer la historia de un acontecimiento X mediante dos vías, leyendo un manual de historia o bien leyendo una novela ambientada en ese contexto. ¿Por qué? Porque el manual de historia me va a entregar un tipo de información total y absolutamente distinta al que me va a entregar una obra literaria ambientada en una situación X. Por ejemplo, si yo quiero quiero estudiar, recuerdo que en algún momento hablé de esto, si yo quiero hablar de la Segunda Guerra Mundial, en concreto del Holocausto, yo puedo leer manuales de historia en donde se me hable de causa y consecuencias, que es el foco de la historia. Pero si yo leo el diario de Ana Frank, voy a obtener un testimonio de primera persona respecto a lo que era vivir encerrado para una familia judía en el contexto de esa época. Y voy a tener una mirada distinta para conocer los acontecimientos ocurridos en el contexto. Por lo tanto, si yo quiero analizar el tiempo en función del efecto estético que busca perseguir la obra, o que persigue la obra, debo prestar atención a las costumbres de época, sistema educativo, etc. Hacia allá debo dirigir mi análisis. En concreto, yo tengo que analizar los elementos del género narrativo, pero no simplemente identificándolos, como uno lo haría en un análisis tradicional, sino más bien situándonos sobre esos elementos y analizándonos respecto a qué los hace únicos y cómo se predisponen en ese relato en particular. Ahora bien, nosotros también podemos considerar otros elementos al momento de analizar el efecto estético. Por ejemplo, ¿qué aspecto modificaría yo en la historia para mejorar el efecto que busca perseguir en el receptor? Ese podría ser un tema interesantísimo. Otro, ¿qué sentimientos despierta en nosotros como lectores la comprensión de esta obra? ¿Cómo valora la sociedad al autor? Miren qué importante aquello. Por ejemplo, hay grupos, por ejemplo, puede ocurrir que ciertos relatos nos lleven a la diáspora política. Por ejemplo, Cortázar Borges. Cortázar, un representante de izquierdas, Borges, representante de la centro-derecha, desde el punto de vista político. Por lo tanto, a uno se le da más énfasis. ¿Por qué? Por elementos valóricos como, por ejemplo, la afiliación política. ¿Por qué a veces se habla más de Cortázar que de Borges? Posiblemente por un elemento político. Por eso es importante también tener en cuenta cómo valora la sociedad el autor en particular. ¿De acuerdo? ¿Qué relevancia tiene esta obra en la producción literaria del autor? O sea, todos sabemos que hay autores que tienen grandes obras, tienen obras que son menores. Bueno, ¿qué relevancia tiene en particular? ¿Es importante dentro de la producción del autor? Es algo importante investigar. Otra, ¿qué acciones posiblemente controversiales o polémicas se observan en la obra? Me encanta ese nivel de análisis. O sea, cómo en una obra literaria se puede tomar un tema polémico es brillante. Por eso es importante, si queremos analizar el efecto estético, indagar en temas controversiales, polémicas que podrían estar ahí en la obra, que son acciones de esa índole. Otra, ¿cómo se refiere el autor a ciertos grupos humanos de índole social o geográfica en la obra? Por ejemplo, hay grupos en ciertas novelas, se da énfasis a ciertos grupos humanos por sobre otros. Se trata a unos de una manera y se trata a otros de otro. Por lo tanto, es importante ver cómo el autor se refiere a estos grupos, en caso de que se haga alguna alusión. Pueden ser grupos extranjeros, ciertos grupos internos de un país. Por ejemplo, en Martín Rivas. Yo pongo siempre un caso paradigmático, porque en Martín Rivas se muestra una figura del provinciano de una manera y se muestra, por ejemplo, al capitalino de otra. Entonces,
ahí empieza a jugar cómo se muestra. O sea, de hecho, al provinciano se le deja de una manera y al santiaguino se le deja de otra, que uno puede ir analizando en la obra. Por eso es importante una pregunta de esa naturaleza. También podría indagar en obras con las cuales yo puedo vincular a la que estoy analizando. Por ejemplo, si yo estoy analizando un relato policial, bueno, puedo perfectamente pensar en cómo se vincula esta obra con otro relato. O incluso puedo trabajar jugando el establecimiento de relaciones de intertextualidad. Y finalmente, otra pregunta que podría ser importante: ¿hay palabras o expresiones que adquieren un sentido distinto a su uso convencional? O sea, por ejemplo, uso específico del idioma también podrían ser interesantes de analizar en función del efecto estético. En resumen, ustedes tienen una presentación PowerPoint que está disponible en el aula, en donde donde se les invita a indagar en el efecto estético, y para ello se les dan una serie de tips respecto a los elementos que deben ser tomados en consideración al momento de hacer un análisis de esta naturaleza. Ahora bien, ustedes se van a encontrar en el aula con los siguientes materiales. Se van a encontrar con un cuento, que es un cuento completo, y es el Ema Suns de Jorge Luis Borges. Ojo con este cuento, porque este cuento es paradigmático dentro de la producción borgiana. Es paradigmático, es único. ¿Por qué? Ustedes van a tener que investigarlo. Pista: por su personaje. ¿Ok? Por lo tanto, es un cuento en donde se relata la historia de un crimen. Algo que le apasionaba al viejo Borges. Por lo tanto, ustedes en el aula van a tener la presentación de la cual les hablé hace unos segundos atrás, van a tener a su alcance el cuento y además van a tener a disposición la actividad. Y la actividad va a consistir en analizar el cuento Ema Suns de Borges en función del efecto estético perseguido por el autor. O sea, van a analizar un set de elementos. Por ejemplo, la estructura yo se las doy. Les muestro ahí la estructura para que tengan más o menos como ayuda el resumen de la obra. No se olviden que al analizar un relato en función de los 5 momentos les puede permitir a ustedes establecer una buena síntesis de la obra. Y ustedes van a tener que completar esta matriz, ¿cierto?, con la información que puedan establecer del cuento. Por ejemplo, de todas las acciones del relato, selecciona 3 de ellas que son desde tu análisis las que convierten a este relato en único en su estilo. Tienen que pensar en acciones que van a ser, pero son acciones que son clave. Dato: el tema de esta obra es la venganza. Ojo ahí, porque la manera en que se arma la venganza es única. Por ahí está la pista de esa clave. Y así van a ustedes a observar diversas preguntas, como por ejemplo: ¿qué costumbres y sus situaciones típicas del mundo real aparecen representadas? Y ahí nos vamos, ¿cierto?, al elemento del tiempo histórico. ¿Qué aspectos o situaciones modificaría la historia para mejorar el efecto que busca perseguir? ¿Qué sentimiento despierta en nosotros como lectores la comprensión de esta obra de Borges? ¿Qué acciones posiblemente controversiales? Hay unas bastante interesantes, bastante polémicas, por así llamarla, que espero que ustedes la perciban y que forman parte de la construcción de esta venganza por parte de Ema Suns. Y así, hay una serie de criterios de análisis. Por lo tanto, ¿qué es lo que deben hacer ustedes? Deben analizar el PowerPoint, ver el tutorial que les estoy entregando, leer el cuento y posteriormente realizar las tareas de análisis pertinentes. Todo esto para el día lunes 11 de mayo del presente año. O sea, disponen de una semana para hacer este trabajo de análisis del cuento Ema Suns, considerando el efecto estético que de una u otra manera persigue la obra en cuestión. Cualquier consulta, está mi correo electrónico en la presentación disponible para que ustedes la formulen. Y esta sería nuestra última tarea de análisis, como lo dije al principio, porque ya a contar de la próxima sesión ya empezaremos a trazar la ruta para el proceso de producción escrita.
Espero que este tutorial les sirva para desarrollar la actividad y esperando verlos nuevamente en una clase presencial en algún momento, me despido. Hasta la próxima. Un abrazo a todas y a todos. Adiós.